Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día. Queremos una vez más hacer uso de estos recursos que tenemos en medio de este tiempo para poder seguir compartiendo de la palabra del Señor como iglesia. Les damos la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Metodista de San Francisco, de la Iglesia Metodista del Mirador y de la Iglesia Metodista Ríos de Agua Viva, y aquellos que están también viendo en este momento. Damos gracias al Señor porque nos ha guardado, porque ha tenido cuidado de nosotros, de su pueblo. Y para dar inicio quisiera compartir en el Salmo 34, así que si usted puede tomar su Biblia y abrirla en el Salmo 34, y vamos a estar leyendo unos versículos. Dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice en el versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y este salmo ministra nuestro corazón, como lo hace toda la palabra del Señor, que viene a cumplir un propósito en nuestra vida. Así que en este momento vamos a estar orando, vamos a estar presentándonos delante del Señor y también dándole gracias a Él. Señor, en este momento venimos con un corazón agradecido, Señor, delante de ti. Padre, así como dice al inicio del Salmo, la alabanza estará en todo momento en nuestra boca, Señor. Y gracias porque en medio de estos días, Señor, en medio de esta circunstancia que estamos pasando, Señor, como país, Señor, podemos decir que no hemos dejado de alabarte, Señor. Podemos decir que nuestro corazón ha podido estar tranquilo y seguro, Señor, porque así también, como dice el Salmo, Señor, somos dichosos cuando hemos puesto nuestra confianza en ti. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que esa confianza, Señor, pueda crecer, que nuestra esperanza, Señor, pueda estar puesta en ti, en el autor y consumador de la fe, Señor, que podamos ser llamados dichosos en todo momento porque confiamos en ti, Señor, porque creemos en ti, Señor. Y en este momento te damos gracias por tu cuidado, Señor, porque tú has tenido cuidado de nuestra vida, de nuestra familia, Señor, y seguimos creyendo, Padre, que tú guardas, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Y en este momento también queremos pedirte que tú hables a nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Habla nuestro corazón, Señor, y que tu palabra pueda venir, Señor, a ministrar nuestra vida, Señor, a trabajar en nuestro espíritu también, Señor. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente que Él nos da para poder estar juntos a través de este medio y poder estar compartiendo desde nuestros hogares, juntos, en familia, desde nuestros hogares, y poder estar compartiendo la palabra del Señor en vista de la restricción vehicular de domingo. Hoy solo vamos a tener el tiempo de la palabra, pero queremos desde aquí mandar un saludo a todos los hermanos que nos están viendo allá en San Francisco de la Palmera, a todos los que nos están viendo allá en San Juan de la Quebrada del Palo, en el proyecto El Mirador, en Casa de Dios, y también a todos los hermanos de la Iglesia Metodista Ríos de Agua Viva. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Yo tengo que decir muchas cosas. Sé que Dios está trabajando en medio de un tiempo como este. A mí me impresiona mucho que la Biblia usa circunstancias de vida ordinarias para Dios trabajar con nosotros. Y yo quisiera decir en este momento que Dios sigue trabajando con nosotros. Él sigue trabajando con su pueblo. Aunque la gente esté desesperada, aunque la gente esté con temor, yo quiero decirle, hermano, usted y yo podemos estar confiados porque el Señor está trabajando con nosotros.
Si algo pasara, como se ha dicho, si algo pasara de la ira de Dios, del juicio de Dios, como algunos dicen, que no quiere decir que eso no vaya a ser en algún momento, yo quiero decirle algo: usted está bajo la cobertura de la sangre preciosa del Cordero de Dios, así que usted no tiene que estarse preocupando por el juicio que Dios vaya a hacer, por la ira que Dios vaya a hacer. Si usted ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, usted puede estar confiado en su Señor, y por eso es que yo quiero hoy trabajar con ustedes. Esta palabra ya la he compartido en la vida de la iglesia, pero a mí se me hace muy apta para poder hoy nosotros poder compartir la palabra del Señor. Yo creo que es un tiempo donde muchos están teniendo temor, donde muchos están asustados, donde muchos no saben qué puede estar pasando en medio de todo esto, donde muchos están en medio de un proceso de cuarentena en sus casas. Algunos están tirando la toalla ya y quieren salir de sus hogares, pero otros también están ahí esperando en el Señor, y nosotros seguimos esperando en el Señor. El Señor les dijo a sus discípulos: velen, porque no saben el día y la hora en que yo venga por ustedes. Así que nosotros tenemos que estar atentos y ser como los hijos de Isaacar, entendidos en medio de los tiempos. Permítanme hoy poder compartir con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros como iglesia. Saludamos a todos también los que se están conectando con nosotros y nos están visitando, así que les invitamos y les saludamos desde aquí, desde Costa Rica, y damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Permítanme leerles Marcos capítulo 4 a partir del versículo 35. Es un texto de una circunstancia muy parecida a lo que estamos viviendo nosotros hoy, pero que el Señor Jesús trabaja con sus discípulos. Marcos capítulo 4 en el versículo 35, permítanme leer, les dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Quién era él? El Señor, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Permítanme orar antes de comenzar a trabajar la palabra del Señor en este día. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de recibir tu palabra. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que por tu obra en el corazón, por tu morada en cada uno de nosotros, tú trabajes, Señor, con nosotros en este momento a través de tu palabra, que tu palabra pueda trabajar, transformar nuestras vidas, darle vida a nuestro espíritu, y que en medio de este tiempo nosotros podamos estar atentos a lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un momento impresionante para los discípulos, y es muy probablemente que usted ya haya leído una y otra vez este pasaje, este texto del Evangelio de Marcos, pero yo quisiera trabajar en este momento lo que el Señor está haciendo con sus discípulos, porque el Señor quiere llevarlos a un proceso de cambio, a un proceso de transformación en sus vidas. Él quiere llevarlos a otro lugar. Ahora, hay que entender algo: ¿qué es lo que está pasando antes de este texto? El Señor les ha enseñado a sus discípulos la parábola del sembrador y les ha dicho que la tierra es el corazón de cada persona que escucha la palabra del Señor. La semilla es la palabra de Dios y Él es el sembrador que ha venido sembrando la semilla. Así que Él quiere hacerles unas pruebas a sus discípulos para ver qué tanto en su vida práctica van a poner en función la enseñanza que Él les está dando. Eso es lo que está pasando antes de este pasaje. Pero el Señor no quiere quedarse solo con la enseñanza. Él quiere trabajar con el corazón de sus discípulos. Él quiere que ellos puedan, lo que han escuchado anteriormente, ellos puedan ponerlo en práctica, porque para eso es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el mismo Señor dijo: el que oye mis palabras y las hace. Así que el Señor nos ha llamado a poner en función
su palabra. Y este momento que estamos pasando usted y yo en medio de la cuarentena, en medio del COVID, es un momento donde tenemos que poner en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ahora, me llama mucho la atención porque el texto dice, aquel día cuando llegó la noche. Ahora, antes de comenzar, quiero decir que hace unos años atrás yo me aprendí una frase. Estaba pasando por un momento de transición y era donde tenía que tomar una decisión de cambio en mi vida personal. Y me aprendí una frase que decía, un cambio requiere de una inversión de esfuerzo que los cómodos no están dispuestos a pagar. Y eso caló tan profundamente en mi corazón. Esa frase me puso a pensar tanto que hasta el día de hoy la llevo conmigo. Porque los cambios son procesos de transición, procesos de cambio en nuestra vida. Vienen a traer cuestiones donde tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Pero el Señor les dice, o la palabra de Dios dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, a mí me llama mucho la atención que les dice, pasemos al otro lado. Pero cuando llegó, ¿qué cosa? La noche. Cuando llegó la noche es un momento oscuro, por supuesto, la noche es un momento difícil. Y estas son las circunstancias donde el Señor Jesucristo quiere llevar a sus discípulos para pasarlos al otro lado. Cuando llegó la noche, puede ser en este momento que usted y yo estamos viviendo un momento de noche. Muchas personas han perdido su trabajo, su economía ha venido a menos. Muchas personas en este momento están en medio de la noche. Y dice que cuando llegó la noche, Él les dijo, ¿quién les dijo? El Señor. ¿A quiénes? A sus discípulos les dijo, pasemos al otro lado. Así que aún en medio de la noche el Señor quiere seguir trabajando con nosotros, con nuestras vidas. Yo no sé si en este momento para su vida está todo oscuro, está de noche, tal vez usted no está viendo bien las cosas, tal vez las cosas se están tornando un poco complicadas, pero quiero decirle algo de parte del Señor. Él quiere llevarlo al otro lado, Él quiere pasarlo por un proceso de transición, por un proceso de cambio en su vida. Y dice, cuando llegó la noche, el Señor les dijo, pasemos al otro lado, porque yo quisiera decir que independientemente de cuáles sean las circunstancias de vida que usted y yo podamos estar pasando, el Señor sigue trabajando con nosotros. Y cuando Él está trabajando con nosotros, aunque sea en medio de la noche, Él quiere llevarnos a un proceso de transformación en nuestra vida. El meditar en la frase pasemos al otro lado me muestra que el Señor estaba trabajando con sus discípulos, como lo está haciendo con usted, como lo está haciendo conmigo, como lo está haciendo con nosotros, en un proceso de cambio. Él quiere pasar a sus discípulos por un proceso de transición, un momento donde el Señor les quiere enseñar algo más a sus discípulos, porque tengo esa buena noticia, el Señor quiere enseñarte algo más en medio de este momento a tu vida. Un momento donde el Señor quiere que ellos aprendan algo más. Y a mí lo que me llama la atención es que el Señor sigue tratando con nosotros en los momentos ordinarios de nuestra vida. Él quiere seguir trabajando en los momentos ordinarios de nuestra vida. A mí me impresiona que hay gente que cree que el mover de Dios tiene que ser como wow, la voz potencia, así te dice el Señor. A mí me impresiona mucho que hay mucha gente que cree que el Señor tiene que trabajar de una manera tan mística, que Él no trabaja en los momentos ordinarios. Hay gente que anda buscando cosas extraordinarias, o algunos hasta andan promocionando la sobrenaturalidad, pero yo quisiera decir, Dios trabaja en los momentos ordinarios. Este es un momento ordinario para aquellos hombres, para aquellos seguidores de Cristo. Yo quiero decirle algo de parte del Señor y a su corazón. Él está trabajando en su vida y en mi vida en los momentos ordinarios. Sí, ahí en este momento donde usted está en su casa, en su cocina, en el baño, en el cuarto, en medio de la cuarentena, el Señor sigue trabajando en los momentos ordinarios de nuestra vida. Pero el significado de pasemos al otro lado es que vienen para estos discípulos cosas diferentes para ellos. Viene un momento de cosas nuevas. Ahora, cuando uno se da cuenta de que el Señor les ha enseñado a sus discípulos la parábola del sembrador y que les está diciendo que la semilla que cae en buena tierra es de aquellos que oyen la palabra,
y dan fruto. Eso quiere decir que Él les está diciendo, les voy a hacer un quiz, les voy a hacer un examen. Viene la aprobación de una etapa en su vida donde yo los voy a pasar al otro lado, pero ustedes tienen que pasar este examen que tengo para ustedes. Porque así yo quisiera decir, en este momento pasar al otro lado significa una etapa de transición, de cambio, donde el Señor quiere trabajar confianza en nosotros hacia Él, que nosotros aprendamos a depender, como vimos en el sermón de la semana anterior, a depender más de Él, a confiar más en Él. Y en este momento puede ser que el Señor quiera llevarnos al otro lado y pasarnos al otro lado. En medio de estas circunstancias de vida, podemos observar esa frase, pasemos al otro lado, en la palabra de Dios, en otro momento, en otra ocasión, donde Israel va a pasar al otro lado. ¿Se acuerdan? Significaba una etapa de cambio para el pueblo de Israel, de conquista. ¿Se acuerdan de ese momento? Era Josué. Josué cuando va a introducir al pueblo de Israel en la tierra que Dios les ha prometido. Lo que me llama la atención es que el Señor le ha dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Y le vuelve a decir, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando Josué recibe esa palabra del Señor, él tiene que pasar por un proceso de cambio. Él tiene que entrar a conquistar la tierra que Dios le ha prometido, pero se topa el Jordán y tiene que pasar el Jordán. Pasar al otro lado del Jordán significaba dejar de estar donde ellos estaban y empezar en el tiempo de conquista que el Señor iba a tener para ellos. Así que puede ser que en este momento nosotros estemos pasando al otro lado. Y Josué tenía que tener la actitud correcta para pasar al otro lado. ¿Cuál es el instrumento en medio de los procesos de transición en nuestra vida que Dios quiere usar, que el Señor quiere usar? Y dice ahí, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y dice, y había también con él otras barcas. A mí me impresiona mucho porque ¿cuál es el instrumento que el Señor quiere usar para que sus discípulos lleguen al otro lado? La barca. Pero la Biblia describe que había también otras barcas. Eso quiere decir que había más barcas en medio de aquel mar, que había más barcas en medio del mar de Galilea. Y le acompañaban otras barcas, pero solo en una barca el Señor iba a ir con ellos para pasarlos al otro lado. A mí me impresiona esto, porque cuando uno se da cuenta en Apocalipsis, las aguas representa el mar, las aguas representan las multitudes. Así que en ese sentido, si el mar representa las multitudes, quiere decir que la barca somos usted y yo. Yo quisiera decir, hay muchas barcas en este momento, en medio de esta cuarentena. Hay otras barcas también, en medio de esta cuarentena. Pero el Señor quiere subirse a la suya. Él quiere llevarlo a usted al otro lado. Él quiere llevarlo por este proceso de cambio, de transición. En medio de esta circunstancia ordinaria, Él quiere subirse a su barca. Porque la verdad es que pueden haber muchas barcas, pero solamente en una es la que le permite al Señor poder subirse, y es donde Él va a subir. Yo quisiera decir que muchas veces muchos creen seguir a Cristo, pero la realidad es que Él estará con aquellos que han decidido permitirle subir a su vida y le han abierto las puertas de su barca para pasar al otro lado. Déjeme decirle algo, hermano. En medio de todo el tiempo que estamos viviendo y donde se escuchan muchas profecías, donde muchos dicen muchas cosas, yo quisiera decir, estamos viviendo en un momento donde el Señor está probando el corazón de su pueblo, a ver quiénes han decidido de verdad permitirle a Él que se suba a su barca. Estamos viviendo en un tiempo donde, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, el Señor, en medio de esta circunstancia ordinaria, sigue trabajando con su iglesia. Pero en medio de su iglesia, Él está probando de verdad a quienes realmente le han permitido subirse a su vida. Y voy a decirle algo más. La iglesia puede ser que llegue a ser probada dentro de un corto tiempo.
Y es ahí donde usted y yo tenemos que decidir si seguimos en este camino de vida eterna que hemos decidido montarnos, donde el Señor ha venido a morar con nosotros, o permitir bajarnos de esa barca. Porque pueden haber muchas barcas, pero el Señor quiere subirse en la suya y en la vía para llevarlo al otro lado. Lo otro que tuviera que decir es que en medio de aquella noche, cuando el Señor quiere pasarlos por un examen y utiliza su barca y la mía, dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Porque la verdad es que cuando estamos en medio de la noche y estamos pasando por un proceso de transición, a veces las cosas se tornan complicadas. A veces cuando estamos en un proceso de cambio y de transición y que el Señor quiere llevarnos al otro lado, muchas veces las cosas se ponen difíciles y se levantan tempestades en nuestra vida. Me llama la atención que el mar de Galilea muchas veces está muy calmo, pero cuando se levantan tempestades, son tempestades que arrecian. Y ese es el punto. Se levantó una gran tempestad que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se estaba hundiendo. Definitivamente era un momento de claro desconcierto, un momento crítico para los discípulos del Señor. En la nave ya se podía empezar a ver cómo el agua estaba entrando en ella y estaba hundiéndose. Esto nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo está de nuestro lado. Él está en nuestra barca, pero a pesar de que muchas veces el Señor está en nuestra barca y está de nuestro lado, hay tempestades o situaciones que a veces quieren hundir el propósito de Dios para nosotros, para la iglesia, para su vida, para mi vida, para nuestra familia. El profesional de ello, de hundir las barcas, de tratar de levantar tempestades cuando el Señor quiere pasarnos al otro lado, a veces es Satanás, el diablo, y utiliza situaciones en medio de nuestra vida para que nosotros nos alejemos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. La tempestad representa, por supuesto, momentos difíciles para nosotros, como este que estamos viviendo, momentos difíciles que quieren arreciar contra nosotros, contra nuestra familia, contra el propósito que Dios tiene para nosotros, de los cuales nosotros no estamos exentos, hermanos. A mí me impresiona todo lo que uno ve a veces en medio de este tiempo en las redes sociales. Y hay gente que pone que esto es un castigo de Dios. Hay gente que se ha aprovechado para decir que esto es la ira de Dios, que empezó el Apocalipsis. Bueno, yo solo quisiera decir algo. No es lo mismo decir que esto es la ira de Dios, que un familiar de nosotros esté y se haya enfermado de esto, y decir que es que le ha llegado el castigo de Dios. A ver si me explico. Porque hay gente que piensa que el pueblo de Dios no puede ser tocado por esto, porque el ángel de la muerte no va a pasar por nosotros, porque si estamos en los linternes de la casa, pusimos sangre, no nos va a tocar a nosotros. Yo quisiera decirle algo que tal vez usted puede ver en las noticias y en las redes sociales. Hay pastores que han enfermado, hay cristianos que han enfermado, hay creyentes que les ha dado el COVID, y eso no quiere decir que el castigo de Dios les haya caído, eso no quiere decir que el juicio divino les haya caído. Simplemente hay momentos que aunque el Señor esté con nosotros y Él se haya subido en nuestra barca, en medio de las circunstancias de vida, en medio de nuestro diario vivir, se levantan tempestades, se levantan circunstancias difíciles. Y no es que el Señor los haya enviado, no es que el Señor los haya provocado, pero sí que Él quiera utilizar esos momentos para llevarnos al otro lado y nosotros poder seguir creyendo y confiando que el Señor está con nosotros. ¿Quién no ha pasado un momento de crisis? ¿Quién no ha pasado un momento de prueba? Tal vez hoy usted esté pasando por un momento difícil. Tal vez hoy te han cesado del trabajo. Tal vez han suspendido tu situación laboral. Tal vez tu economía no es la misma. Tal vez tu barca está empezando a hundirse en este momento. Yo quisiera decirte, en medio de todas estas cosas,
Confía en el Señor Jesucristo. Y si tú le permites que Él se suba a tu barca, Él te va a llevar al otro lado. Sí, aún en medio de este momento. Porque yo quisiera decir que aunque sea este momento y sea un momento ordinario, el Señor quiere llevarte al otro lado. Hay situaciones que nos pueden suceder en medio de la tempestad cuando el Señor quiere que pasemos al otro lado. Vea qué lindo, o vea lo que dice el versículo 38 y lo que pasa con aquellos hombres que estaban siguiendo a Jesús, que van en medio de la noche para pasar al otro lado, pero que ha venido la tempestad que está hundiendo su barca y se está negando. Dice el 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A mí me llama mucho la atención porque él estaba, Jesús, el Señor estaba físicamente con ellos. Sí, en ese momento de tempestad, Él estaba ahí, su presencia estaba allí en medio de la noche, en medio de la tempestad. Él quería llevarlos al otro lado y el maestro está en la parte de atrás sobre una almohada y sus discípulos están asustados, desesperados. ¿Quién iba a decir que aquellos navegantes, que aquellos hombres que su diario vivir, que su labor diaria era en medio de aquel mar, el mar de Galilea, hoy en ese momento ellos estaban asustados? Aquellos hombres que su pan diario era enfrentarse a tales circunstancias, ¿quién iba a decir que en medio de este momento ellos iban a estar desesperados? Sin embargo, a pesar del conocimiento que ellos estaban teniendo, de la experiencia que habían adquirido con los años, esta situación se les sale del control de sus manos. Y es que ese es el punto, cuando muchas veces se levantan tempestades en nuestra vida, cuando el Señor quiere pasarnos por un proceso de cambio y de transición y llevarnos al otro lado, las situaciones se tornan muchas veces más complicadas para nosotros, cuando no las podemos controlar en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Cuando se nos salen del control, a veces nos desesperamos. Cuando estamos pasando por procesos de cambio, de transición, y una circunstancia se nos sale de las manos, nos desesperamos. Muchos hoy se nos han salido las circunstancias de nuestras manos. Y puede ser que estemos como los discípulos, desesperados, aunque ya conocemos las circunstancias de vida que están a nuestro alrededor, porque definitivamente hay cosas que no podemos controlar. A veces nos sentimos tan seguros de todo aquello que controlamos, que cuando no podemos controlar algo, nos desesperamos, nos sentimos inseguros. Puede ser un fracaso, puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser un accidente, puede ser un error, puede ser un cambio. Y cuando pasamos al otro lado, muchas veces, como son circunstancias que no hemos experimentado, que no hemos vivido, nos generan incertidumbre, inseguridad, traen a nosotros desconfianza. Uno puede leer aquel Josué que el Señor quiere introducir en la tierra prometida, y que Él le ha dicho que Él va a estar con él, que solo se tenía que esforzar. Uno puede ver la actitud que toma Josué. Puede ir conmigo a Josué en el capítulo 7, en el versículo 7. Dios le ha dicho a Josué que Él va a estar con él, que solo se esfuerce y sea valiente. Y este texto en Josué 1:9 lo usamos muchos, pero nótese unos capítulos después, cuando él va a entrar a la tierra prometida, cómo reacciona Josué ante el Señor. Una actitud equivocada, por supuesto, pero dice: y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Y Josué está teniendo la actitud incorrecta en medio de ese proceso de cambio, de pasar al otro lado, que el Señor está trabajando en una circunstancia ordinaria y está tomando la actitud incorrecta por la inseguridad, porque el asunto se le ha salido de las manos. Y esto hace que muchas veces en nuestra vida, cuando el Señor quiere llevarnos al otro lado en procesos de cambio, procesos de transición, a veces preferimos quedarnos en la orilla que pasar con el Señor
al otro lado, porque en medio de ese proceso se pueden levantar tempestades en nuestra vida que nos hacen tener desconfianza. A veces preferimos quedarnos del lado que nos trae más confort, más seguridad, que extendernos hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Yo quisiera decirle, hermano, tal vez en este momento el Señor quiere llevarte a un proceso diferente de confianza con Él. Él no ha provocado esto, pero muy probablemente que el Señor esté pasándote por este proceso para que puedas tener más confianza en Él. A veces preferimos más la confortabilidad de estar en la orilla y a un lado que alcanzar la meta que el Señor tiene puesta para nosotros cuando pasamos al otro lado. Yo quiero decirle algo, hermano. No se preocupe en medio de este momento, porque el Señor quiere llevarnos al otro lado. Y Él sigue trabajando con usted y conmigo en medio de estas circunstancias de vida. Porque definitivamente hay momentos que no podemos controlar ni dominar. Y actuamos a veces como los discípulos. Ellos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y así nos pasa. A veces le preguntamos al Señor de la misma manera. Lucas dice, maestro, perecemos. Otras versiones es como que ellos le dijeran, ¿no te importa que muramos? ¿Le recuerda la actitud de alguien? Sí, la actitud de Marta en aquel momento cuando le dice, maestro, ¿no te importa que mi hermana esté ahí a sus pies y yo aquí haciendo las cosas? Eso es más o menos la pregunta que le están haciendo los discípulos al Señor. Esa es la pregunta que le hacen al Señor. Más o menos escucharía así, Señor, si realmente tuvieras cuidado de nosotros, no estaríamos pasando esto. Puede ser la pregunta que usted y yo le estamos haciendo en este momento. Tal vez a veces le decimos, déjeme enseñar lo que usted debería hacer como Dios. Permítame decirle lo que yo, si fuera tú, debería hacer. Si realmente fueran cristianos, ya hubieran venido a ver lo que estamos pasando. No saben la situación que estamos teniendo, no les importa que perecemos. Eso es lo que se escucha en la voz de los discípulos. Lo increíble es que su falta de confianza en el Señor hace que ellos olviden tener la actitud correcta, la actitud de vida para hablarle hacia el Señor en medio de este momento y poder relacionarse con Él y con los demás. Claro, esto evidencia que ellos estaban tan acostumbrados ante tales circunstancias y estaban tan asustados que realmente esta situación era una situación de peligro. Pero yo quisiera decirle algo de parte del Señor en momentos donde el agua está negando nuestra barca, en momentos donde podemos tener diferentes actitudes, algunas correctas, en donde el Señor vendrá a socorrernos y otras no tanto. Yo quiero decir que es muchas veces necesario que podamos tener la actitud correcta. La actitud correcta uno la puede ver en 2 Crónicas 14. 2 Crónicas 14, capítulo 14 en el versículo 11. Nótese una actitud correcta cuando uno está en medio de un proceso de cambio, de transición, cuando está en medio de una tempestad en medio de la noche. La actitud correcta hacia el Señor. Este es un rey. 11. Dice así. Y clamó Asa, ese era el nombre del rey, a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al pobre o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra todo este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esto quiere decir que en medio de esta tempestad, en medio de la noche, cuando el Señor quiere llevarnos al otro lado y se levantan tempestades en nuestra vida, la actitud correcta es decir, Señor, tú sigues siendo grande, tú sigues teniendo el control, nuestra barca está en tus manos, tú estás en nosotros, y en este proceso de cambio, que se levanten tempestades, nosotros sabremos que en ti podemos confiar, porque no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. ¿Me siguen bien? Y por último, lo que el Señor quiere que aprendamos cuando pasamos al otro lado, dice el 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y me llama la atención que dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo quisiera decirles, hermanos, para el Señor no es tan difícil calmar la tempestad.
A veces las cosas grandes son sumamente sencillas para el Señor. Créame, Jesús sabe lo que es estar en medio del mar, en medio de la noche, en medio de una tempestad, y que la barca esté anegándose, hundiéndose. Y aquí uno ve la naturaleza humana expuesta de Jesús, pero también vemos la autoridad de su naturaleza divina para silenciar una tormenta con solo su palabra. Porque para Él muchas veces las cosas grandes son sumamente sencillas. En condiciones normales la tempestad puede desaparecer de forma repentina, pero aquí con solo su palabra, su dicho, simplemente el mar y el viento enmudecieron. Y termina diciendo, y Él les dijo: ¿por qué estáis o por qué están así amedrentados? Y les dice: ¿cómo? ¿No tienen fe? A mí me impresiona porque el Señor les dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué están asustados? Yo quisiera decir que esa puede ser la pregunta que el Señor te haga en este momento. ¿Por qué estás tan asustado? ¿Cómo? ¿No tienes fe? ¿Sabe que esa palabra "cómo no tienes fe"? La palabra fe es una fe pequeña. Es el griego oligos pistos, que es una fe pequeña. El Señor les está diciendo: ¿por qué tienen esta fe tan pequeña? ¿Por qué se asustan en medio de este momento? Mi presencia está con ustedes, yo estoy con ustedes. Sí, en medio de esta tempestad, en medio de la noche, yo quiero llevarlos al otro lado, yo estoy con ustedes. ¿Por qué se asustan? La pregunta del Señor para sus discípulos es: ¿qué pasó con su confianza en mí en medio de este momento? Y otra vez vuelvo a retomar esto, porque yo quisiera decir, por supuesto que en medio de un momento donde en medio de la noche, en medio de la tempestad, en medio de la barca, cuando la barca se está hundiendo, podemos tener temor y puede venir la incertidumbre en medio de tal peligro. Pero yo quisiera decir, en medio de este tiempo también se está probando el corazón de muchos creyentes, de muchos seguidores de Jesucristo, a ver dónde está fundado su corazón. Hay gente que ha venido a Cristo en estos tiempos solo por seguir diferentes circunstancias, pero yo quisiera decir también el Señor está probando el corazón de muchos para saber quiénes realmente confían en Él y en su palabra. El asunto es que estos hombres, aunque contaran con la presencia real de Jesús, física de Jesús, tenían muy poca fe en Él para aquella circunstancia. La pregunta de Jesús era: ¿dónde están poniendo en práctica su fe en este momento? La pregunta para el Señor, para ti en este momento es: ¿en dónde estás poniendo tu práctica de tu confianza en Él en este momento? Lo último que quiero decir es: los judíos tenían un cántico. Eso está en el Salmo 89:9. Un cántico que decía más o menos como esto. No me sé la música, pero el Salmo decía esto. Escuche bien lo que decía: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ese era el cántico que tenían ellos desde hacía mucho tiempo. Pero en este momento, en medio del mar, en medio de ese proceso de cambio, en medio de pasar al otro lado, cuando se levantó la tempestad, parece que a aquellos hombres se les había olvidado ese cántico. Es muy probablemente que todos los navegantes de aquella embarcación ya hubieran escuchado hacía horas antes la parábola de las semillas, donde el Señor les había dicho que la buena tierra era aquel corazón que había escuchado su palabra y daba fruto. Pero en este momento era de hora de ponerlo en práctica. La realidad es que en medio de la vida práctica, en medio de la vida ordinaria, cuando realmente tenían que confiar, no la implementaron. Fe es confianza en Cristo para enfrentar nuestras crisis de su mano. Fe es confianza en Jesús en medio de los procesos que quiere llevarnos para pasar al otro lado, para poner en práctica nuestra confianza en Él. Pudiese ser que el temor no procedía tanto del peligro
que ellos estaban teniendo en este momento, sino como el que en realidad no tenían la idea del Señor que tenían de su lado. Porque por eso es que él termina diciendo: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Me dice a mí que aquellos hombres todavía no había sido revelado el Rey de Reyes y Señor de Señores a su corazón. ¿Quién es este? Quiere decir que todavía ellos no tenían la plenitud de saber que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Mesías prometido, el Todopoderoso, aquel sobre el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de él, estaba con ellos y su presencia física estaba ahí con ellos, que tenía la capacidad para hablar con autoridad al viento y al mar y fueran silenciados. ¿Sabe que usted y yo tenemos a ese Cristo vivo, a ese Cristo que ha resucitado, que está sentado a la diestra del Padre y que aún en medio de este momento Él está ahí con nosotros? Y en este proceso de cambio, en este proceso de transición, en este proceso de pasar al otro lado, Él sigue estando con nosotros. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, pero que su confianza en Él no claudique. Hermano, Cristo está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Está escuchando? ¿Quién contra nosotros? ¿Lo cree? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque aún en medio de este momento de noche, donde la tempestad está arreciando, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está en nuestra barca para pasarnos al otro lado. Señor, guarda a tu pueblo. Padre, guarda a tus hijos. Yo sé que muchos de ellos podemos estar pasando por momentos como pasaron estos discípulos, pero yo quiero pedirte que su fe no falte y que su confianza en ti pueda estar segura. Señor, aquellos que tal vez fueron suspendidos en su situación laboral, Señor, donde tal vez la economía no está siendo la misma, que su confianza en ti pueda ser la misma, Señor. Que su fe no sea pequeña, sino que ellos puedan perseverar en Cristo Jesús. Que el Señor les guarde, hermanos, que el Señor les bendiga, que esta semana usted pueda ver la mano de Cristo en todo lo que usted haga en su vida. Les bendecimos y les mandamos un abrazo a la distancia.